Según la tradición, el primero en fabricar papel en el año 105 fue Cai Lun, un eunuco de la corte Han oriental del emperador chino Heidi Wuti. El material empleado fue probablemente corteza de morera, y el papel se fabricó con un molde de tiras de bambú. El emperador le había encomendado la misión de buscar nuevos materiales para escribir. El papel más antiguo conservado se fabricó con trapos alrededor del año 150. Durante 500 años, la técnica de cómo fabricar papel estuvo solo en conocimientos de los chinos. En el año 610 se introdujo por primera vez en Japón y en el año 750 en Asia Central. Posteriormente, por el año 800, apareció en Egipto, iniciándose su fabricación 100 años después. Los egipcios y el papiro. Los egipcios usaron material vegetal en la fabricación de papiros y piel de cabra y oveja para algunos de sus pergaminos. Papiro fue el nombre que recibió el soporte de la escritura elaborada a partir de una planta acuática, también denominada papiro, muy común en Egipto en el curso fluvial del Nilo. El uso del papiro fue universal hasta la época de Alejandro Magno y declinó cuando el imperio egipcio decayó desde el siglo V y desapareció en el siglo XI. Las bibliotecas europeas actuales conservan algunos ejemplares de los manuscritos con papiro de aquella época. En Europa, el papel fue introducido por los árabes, quienes en el siglo VIII hicieron prisionero en el Turquestán a soldados chinos conocedores de su fabricación. El primer ejemplar escrito en papel es una carta árabe que data del año 806 que se conserva en la Biblioteca Universitaria de Leiden. Tiempo después, fueron los musulmanes quienes mejoraron la técnica de producción del papel utilizando materiales como el algodón, el lino y el cáñamo. La imprenta. Durante la Edad Media, junto con el desarrollo del papel para la escritura, los chinos dieron los primeros avances para la invención de la imprenta, pero fue Johannes Gutenberg quien en 1455, con la impresión de la Biblia, llevó a cabo la primera imprenta pública. Después de la década del 1630, Jan Amos Comenius es considerado el padre de la pedagogía, entre otras cosas, por su convencimiento de que la educación es vital en el desarrollo de cada una de las personas. De esta manera, esta educación debe llegar de manera equitativa tanto a hombres como a mujeres, buscando la motivación de cada uno de nosotros. Su idea de cómo deberían ser las escuelas desde aquel entonces no son diferentes a muchas de la actualidad. Tan solo 20 años luego, se implementa en las prácticas pedagógicas la cartilla de enseñanza. Esta era una herramienta hecha en madera que contenía impresas las lecciones como alfabetos, algunos números y oraciones religiosas necesarias para las prácticas pedagógicas de aquel entonces. A continuación presentaremos otros instrumentos implementados en la educación después de mediados del siglo XVII. La calculadora. La pascalina fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes, inventada en el año 1642 por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal. El primer nombre que le dio a su invención fue máquina de aritmética, luego la llamó rueda pascalina y finalmente pascalina. Máquina de escribir. El primer intento registrado de reproducir una máquina de escribir fue realizado por el inventor Henry Mill, que obtuvo una patente de la reina Ana de Gran Bretaña en el año 1714. La pizarra o tablero. El primero en trabajar la pizarra como tablero de clases fue el profesor escocés James Pillans, quien tomó una de las pizarritas con las que trabajaba uno de sus estudiantes y se le ocurrió colgarla en la pared para una visión más óptima, para que todos los asistentes en su clase pudieran observar. En las décadas de los 60, las primeras pizarras blancas salieron a la venta, pero no tuvo la acogida esperada, ya que eran muy caras hasta en el año 1990. Gracias a preocupaciones de salud, estas fueron reemplazadas.
respirar polvo de la tiza por años tenía muchos problemas de salud para todos los profesores. La linterna mágica. La linterna mágica fue inventada en el año 1600 y se cree que su inventor fue Christian Huygens, un científico holandés. El inventor fue denominado como un auténtico inventor solamente hasta el año de 1671, aproximadamente 12 años luego de su creación. Esta fue la forma más antigua de proyectar diapositivas y tiene una larga y fascinante historia. Las primeras lámparas mágicas fueron iluminadas por velas, pero a medida de que la tecnología evolucionó, fueron iluminadas por medios cada vez más poderosos. El estereoscopio. Una vez lograda la técnica de proyectar imágenes, surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX el estereoscopio. Este era un aparato muy simple que permitía al usuario observar unas tarjetas especiales con dos imágenes ligeramente desplazadas para ser percibidas como una sola, creando así una sensación tridimensional. De esta manera, durante los próximos 40 años, el hombre en su afán por mejorar la imagen proyectada, crea para el comercio y el cine el proyector de cine. Un instrumento de suma importancia para la introducción de las nuevas tecnologías en las aulas de clases de mediados del siglo XX. Para estas mismas fechas, un gran invento estaba a punto de salir a la luz pública. Un increíble avance tecnológico que respondía exclusivamente a la curiosidad humana por manipular, perpetuar y transmitir imágenes que ante el ímpetu creativo logró las dimensiones que hoy tiene nuestras vidas. El televisor, un sofisticado aparato técnico y electrónico capaz de transmitir imágenes y sonidos al mismo tiempo a lugares distantes mediante ondas. Y luego del impacto y la importancia que ha tenido la televisión para la vida diaria, llega la computadora. La computadora es un invento reciente que no ha cumplido ni los 100 años de existencia desde su primera generación. Sin embargo, es un invento que ha venido a revolucionar la forma en la que trabajamos, cómo nos entretenemos y se ha convertido en un aparato esencial en nuestra vida diaria. Los primeros computadores o computadoras, conocidas de primera generación, surgen a mediados del siglo XX y cumplían una función informativa al margen del poder privado. Con el tiempo se vuelve comercial y doméstica cada vez que su programación iba mejorando. El Internet. Los inicios del Internet nos remontan a los años 60, en plena Guerra Fría. Estados Unidos crea una red exclusivamente militar con el objetivo de que en el hipotético caso de un ataque ruso se pudiera tener acceso a la información militar desde cualquier punto del país. Esta red se llamó ARPANET. En principio, la red contaba con 4 ordenadores distribuidos en distintas universidades del país. 2 años después ya contaba con unos 40 ordenadores conectados. Por el servicio prestado desde edificios del gobierno que tenían relación con la educación, fue que tiempo después las entidades académicas pudieron servirse de este beneficio que solamente la red otorgaba. En las últimas décadas encontramos rasgos radicalmente nuevos, sobre todo para las generaciones que procedemos del siglo XX. Los profundos y constantes cambios que caracterizan los actuales tiempos son la expresión del tránsito a una nueva era caracterizada por el dominio de la información y el conocimiento. En este sentido, el uso de la Internet ha sido determinante por la expansión en su utilización. Pero para entender los alcances de la Internet se debe partir de la delimitación del concepto de la Web 2.0 como difusión de las redes sociales de comunicación, así como para analizar los desarrollos y aplicaciones de los nuevos modelos de comunicación interactiva que se generan y la innovación en los campos informativos. Bueno compañeros, y aquí hemos llegado ya al final. Espero que a todos les haya gustado este corto recorrido por la historia y cómo estos cambios han influenciado en el rol pedagógico, además de haber brindado diferentes herramientas para la educación. Hasta pronto.